Vamos a calcular la magnitud y la dirección de este vector. Para eso, entonces, vamos a ubicarlo primero en el plano cartesiano y luego vamos a calcular esos dos valores. ¿Ven? Entonces tenemos acá que la componente en x es -1, entonces aquí, y la componente en y es menos raíz de 3, entonces menos raíz de 3 más o menos por aquí. Entonces tendríamos acá le va a colocar menos raíz de 3. Entonces tenemos aquí este punto y voy a dibujar acá el vector. El vector lo tomamos desde el origen de coordenadas, su punto de inicio, hasta acá, que sería el punto de llegada. Y lo denominamos vector U. Para calcular la magnitud del vector, la magnitud o norma del vector sería la medida de acá en longitud de esta flecha, desde aquí hasta acá. Para eso, pues nos podemos valer de un triángulo rectángulo, acá, donde este cateto mide esta longitud, que es menos raíz de 3, le voy a colocar solamente su valor, sin tener en cuenta el signo, solo como longitud, como medida. Y este cateto va a medir una unidad. Como es un triángulo rectángulo, como ustedes ven, esta sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Puedo aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que para hallar la hipotenusa, que en este caso sería la norma del vector, entonces digo, la norma de U es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, un cateto, dijimos que en longitud equivale a una unidad, aunque le puedo colocar -1. Al elevarlo al cuadrado, pues se vuelve positivo, entonces no hay ningún inconveniente. Pero como estamos hablando de longitudes, las longitudes son positivas. Bueno, entonces 1 más la otra longitud, lo mismo, menos raíz de 3 o raíz de 3. Elevado al cuadrado. Tenemos entonces que la norma del vector es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado de 1 más, y raíz de 3 elevado al cuadrado sería el cuadrado con la raíz, aquí nos daría 3. Entonces 3 y 1, 4, raíz de 4 igual 2. Y esta sería la norma o la magnitud del vector. Quiere decir que de aquí a aquí esto mide 2 unidades. Voy a copiar entonces cuál es la formulita. Entonces la fórmula de la norma de U o de la magnitud sería, lo voy a escribir aquí, A cuadrado más B cuadrado, entendiendo que A es la primera componente del vector y B la segunda componente. Esa sería la fórmula. Bueno, de la misma manera puedo calcular la dirección utilizando el mismo dibujito. Entonces, la dirección es el ángulo que forma con la horizontal. Es el ángulo, lo mido siempre desde el eje positivo de las X, y todo esto que gira acá sería el ángulo. De aquí hasta acá. Como ustedes ven, es un ángulo que está en el tercer cuadrante. Por tanto, es mayor a 180 grados. Mira, desde aquí hasta aquí mide 180. Y es menor a 270. Hasta acá va 180, hasta aquí 270. Entonces está entre 180 y 270 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular este ángulo primero. Este que está aquí, este pequeñito, que se llama ángulo de referencia. Lo voy a llamar alfa. Y teniendo este ángulo,
simplemente digo, de aquí a aquí hay 180 grados, más lo que valga este pedacito y me daría el total. De tal manera que diremos entonces que este ángulo, si yo lo llamo, por ejemplo, ángulo teta, entonces el ángulo teta será igual a media circunferencia, 180 grados, más este ángulo pequeñito que lo he denominado el ángulo alfa. Entonces todo es hallar alfa, reemplazar acá y listo. Bueno, para hallar el valor de alfa, entonces tengo aquí cateto opuesto, cateto adyacente, puedo utilizar tangente. Entonces sería la inversa de la tangente, tangente a la menos 1 de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? El cateto opuesto es raíz de 3. Y el cateto adyacente es 1, ¿cierto? Recordemos que la tangente, la definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero como yo no quiero el tangente del ángulo, sino el ángulo, entonces hago el inverso. El inverso de tangente, tangente a la menos 1. Aquí en la fórmula sería B sobre A. Tangente a la menos 1 de B sobre A. Y listo, raíz de 3 sobre 1 daría raíz de 3, entonces alfa sería igual a la tangente a la menos 1 de raíz de 3. Cogemos la calculadora y entonces invertido tangente. Invertido tangente daría tangente a la menos 1 y ahí le digita raíz de 3. Entonces invertido a la menos 1 de raíz de 3 igual 60. Quiere decir que este ángulo de aquí a aquí, que he denominado alfa, es de 60 grados. Es alfa igual a 60 grados. Si lo reemplazo aquí, entonces la dirección sería 180 más 60. Entonces el ángulo sería igual 180 y 60, 240. ¿Qué sería todo esto? Entonces de aquí a aquí, 240. También lo podría tomar aquí por debajo. Si usted quiere y no quiere dar toda esta vuelta, sino lo quiere tomar aquí más corto, por debajo. Entonces fíjese que cuando usted toma la medida así, en este sentido, sería negativo, ¿cierto? Entonces si lo quiere hacer así, entonces lo mide desde aquí hasta acá. Entonces esto me diría de aquí a aquí 90, si esto mide 60, esto mide 30, entonces 90 y 30, 120. Es decir que este ángulo es de menos 120 grados. Entonces lo puede dejar así o así. También lo puede hacer en radianes. Entonces en radianes, utilizando esta fórmula, sería el ángulo, sería igual, en vez de 180 escribe pi radian más el ángulo alfa. Y 60 grados, al pasarlo a radianes, equivale a pi tercios. Recuerde que pi es 180 dividido entre 3, 180 dividido 3, 60. Entonces sería pi tercios. Entonces acá, reemplazándolo, yo tendría que teta es igual a pi más pi tercios. Igual 3 por 1, 3 pi, más pi por 1, pi, más 1 por 3, 3. 3 pi más pi, 4 pi tercios. 4 pi tercios. Y ese sería el ángulo. También lo puede hacer de otra manera. Coge la respuesta 240 y la pasa a radianes. Y hace una regla de 3. Recuerde cómo se hace la regla de 3. Pi radianes equivale a 180. Entonces 240 ¿a cuánto equivale? Y hace la conversión. Y lo pasa. Bueno, es aquí la fórmula para hallar este alfa es igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. Y ese sería el ángulo que llamamos el ángulo de referencia. Y dependiendo si está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto, pues mira el dibujo y mira cuánto le tiene que sumar o cuánto le tiene que quitar
para poder dar la vuelta completa desde aquí hasta donde está el vector. Bueno, siempre arranca desde aquí hasta, va girando así hasta donde le dé el vector. Y listo.